Saludos, Dios les bendiga en este día. Estamos con el Salmo 60. Vamos a leer lo que dice la introducción y después vamos a permitir que el Espíritu de Dios esté hablando a través de nosotros. Dice el Salmo 60: Danos la victoria. David compuso este himno para que sirviera de enseñanza. Lo compuso cuando luchó contra los arameos que vivían en la región noroeste de Mesopotamia y en la parte central de Siria. En esa ocasión, Joab regresó y venció a 12.000 edomitas en el Valle de la Sal. Bueno, vamos a comenzar con este salmo haciendo esta pequeña introducción. Obviamente, no se entiende al principio, por más que yo haya leído la introducción, pero es importante que leamos la introducción para que después podamos entender el salmo completo. Dice la introducción que David luchó contra los edomitas y a través de Joab, su general de ejército, logró vencer a 12.000 soldados de los edomitas. Así que bueno, vamos a ir introduciéndonos en este salmo, lo vamos a ir leyendo. No es largo, por lo tanto, como tiene 12 versículos, vamos a ir leyendo de a 2 o 3 versículos a la vez y que al mismo tiempo el Espíritu Santo nos vaya enseñando. Dice así: Dios mío, tú te enojaste, te alejaste de nosotros y nos destruiste. Ahora vuelve a ayudarnos. Acá David le dice a Dios que Dios está enojado con Israel. Obviamente que Dios estaba enojado con Israel porque el rey Saúl, el rey que estuvo antes de David, lamentablemente hizo enojar a Dios, haciendo cosas que según nosotros las conocemos por la Biblia, fueron cosas terribles, llevando a todo el pueblo de Israel también a vivir una vida lejos del Señor. Saúl, como rey de Israel, hizo cosas terribles, hizo cosas tan terribles que hizo enojar a Dios. Obviamente, Dios, en diferentes tipos de situaciones y momentos, trató de salvar a Israel, pero Saúl, lamentablemente, como tenía un corazón perverso, alejado de Dios, Dios no podía hacer más por Israel ni por Saúl. Conocemos que Saúl terminó asesinado en una batalla, lamentablemente terminó muerto, también su hijo, y esto ocasionó de que David tomase conciencia de que Israel había heredado, lamentablemente, el pecado de ese rey llamado Saúl, que los había llevado a cometer abominaciones terribles adorando a otros dioses. Por lo tanto, acá en el verso 1, David le dice al Señor: Señor, yo sé que tú estás enojado y que te alejaste de nosotros, y por eso en muchas batallas nosotros fuimos derrotados. Pero ahora está David, ahora está como rey David, y obviamente David ora al Señor en este salmo, en el Salmo 60, y le dice: Señor, te confieso esto que te estoy confesando en este momento, que nosotros, mi pueblo y todos los que vivimos acá en Israel, hemos pecado contra ti. Miren qué importante que es comenzar la oración reconociendo de que hemos pecado. Eso es importantísimo porque nosotros tomamos una postura y una actitud ante Dios que es la que corresponde. Él es el santo y nosotros somos justos y santos solamente a través de su Hijo Jesucristo. Así que no tenemos, como dice la Biblia, de qué gloriarnos o de qué vanagloriarnos, o tampoco tenemos de qué sentirnos orgullosos. Nosotros somos pecadores y constantemente, ya sea porque teníamos que hacer algo y no lo hicimos, o porque hicimos mal las cosas,
terminamos pecando delante del Señor. Así que creo que este salmo nos enseña en el punto 1 algo muy, pero muy importante. Tenemos que reconciliarnos con el Señor confesando nuestros pecados. Punto 2. Sacudiste la tierra y se llenó de grietas. Sánala, porque se desmorona. Acá David ve a Dios como el Dios del universo, el Dios creador. Y dice David que Dios, con su poder, es capaz de sacudir la tierra, o sea, producir un terremoto, a tal punto que la tierra se agrietó. La tierra se abrió como se abre cuando hay un temblor o un terremoto. Y acá David le dice al Señor, sánala, Señor. O sea que David está pidiendo al Señor que el Señor traiga sanidad a toda la nación, no solamente al pueblo, sino también a toda aquella ciudad. Porque sabemos que cuando nosotros pecamos, todo lo que hay a nuestro alrededor, aún la tierra en la que estamos viviendo, se contamina producto de nuestros pecados. Y es importante que veamos a Dios como el creador, como el poderoso, como el que tiene todo poder, porque de esta manera vamos a tener una visión mucho más clara de quién es Dios y vamos a ver también de que ese Dios es el que nos puede ayudar en todas las cosas. Por lo tanto, David ve al Señor como el Dios supremo, como el todopoderoso, como el creador y como el alfa y el omega, el primero y el último. Así que bueno, importantísimo, como dice el punto 2, saber en quién nosotros hemos creído, en un Dios de poder y un Dios de gloria. Punto 3, nos has dado pruebas muy duras, nos has hecho beber un vino que nos hace tropezar. Bueno, obviamente, continúa con la confesión de pecados David, y acá David se da cuenta de que Dios muchas veces tiene que castigar el pecado. Bueno, de eso obviamente vamos a hablar en este momento. Y después seguimos un poquito más adelante con la parte central del Salmo. Me voy a detener acá. Yo les dije hace unos días atrás de que no tenemos que permitir que el pecado siga viviendo en nosotros. Cuando detectamos que hay pecado en nuestras vidas, cuando nos damos cuenta que hay pecados en nuestras vidas, no lo tenemos que dejar que siga vivo ese pecado en nosotros. Acordate que la palabra de Dios dice que tenemos que hacer morir el pecado en nosotros. ¿Cómo se hace? ¿Tenemos las armas espirituales para luchar contra el pecado? Sí, obviamente. Se hace de la siguiente manera. Se ayuna, se ora y se humilla nuestro corazón. Ayunar, orar y humillarnos delante de Dios. Volver a ayunar, volver a orar y volver a ayunar constantemente y a humillarnos delante del Señor hasta que el pecado que hay dentro de nosotros sea totalmente destruido. Y vos te vas a dar cuenta cuando el pecado que hay dentro tuyo es destruido, porque te vas a sentir libre de ese pecado. Mientras vos caigas constantemente en ese pecado o en el mismo pecado, eso quiere decir que todavía no fuiste libre del pecado. Cuando una inclinación carnal o una inclinación de la mente te lleva prisionero a una situación en la que vos sentís que te sentís mal en ese momento y que no podés estar en paz, obviamente ese pecado todavía continúa adentro de tu corazón. ¿Qué tenés que hacer? Seguir orando, seguir buscando al Señor, seguir ayunando y humillándote en la presencia del Señor hasta que el pecado adentro de tu pensamiento y tu corazón sea erradicado, arrancado de raíz. No debe quedar nada del pecado dentro de nuestro corazón. Importante la enseñanza que nos da David acá. Sigamos. Nosotros te somos fieles, respóndenos, sálvanos con tu poder. Dinos qué debemos hacer para escapar de las flechas, así este pueblo que amas quedará a salvo. Bueno, nos metemos de lleno en este salmo. Acá David dice, yo voy a pelear las batallas tuyas, Señor.
David va a pelear las batallas de Dios. David era un guerrero y tenía también guerreros con él. Esos 20 guerreros que constantemente le seguían. David, como un guerrero que fue, sabemos que venció a Goliat y siempre peleó las batallas de Israel, acá David está dispuesto a pelear las batallas de Dios, dispuesto a luchar para que el reino de Dios o el pueblo de Israel avance. Mi pregunta es, para que aprendamos nosotros en este día, ¿qué estamos haciendo nosotros, los cristianos, hoy en día, para que el reino de Dios avance? ¿Qué estamos haciendo nosotros en este día para que el Evangelio de Jesucristo crezca del mundo y avance y se cumplan todas las palabras del Señor, las promesas y las profecías? Yo creo que es tiempo, y sabemos que es tiempo, de que nosotros tomemos las armas espirituales, como dice Efesios capítulo 6, nos vistamos de soldados y vayamos a pelear las batallas del Señor. Vamos a vestirnos, como dice Efesios 6, como un soldado, y vamos a orar en el Espíritu, luchando contra las fuerzas espirituales de maldad para hacerlas retroceder. Y otra pregunta que yo hago en este momento, y creo que Dios nos está guiando: ¿estamos orando para que el Evangelio de Jesucristo sea predicado? ¿Estamos predicando nosotros el Evangelio de Jesucristo para que el reino de Cristo avance en la tierra? ¿Qué estamos haciendo a favor del reino de Jesucristo? ¿Qué estamos haciendo para que el Evangelio de Jesucristo perdone y limpie los corazones? Tenemos, amigo, amiga, una gran responsabilidad. No solamente mirar por nosotros y por nuestras propias vidas, sino que también el Señor nos ha encomendado predicar el Evangelio y mirar también por aquellas almas, hombres y mujeres, que se encuentran prisioneros por el diablo. De tal manera que nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio de Jesucristo para liberar las almas, almas que se encuentran en las manos del diablo y que con el Evangelio de Jesucristo predicado y también a través de la oración y el ayuno, nosotros vamos a ser esas herramientas que debemos ser, esas armas que debemos ser para que el Evangelio de Jesucristo avance en este mundo y que todas las palabras y promesas que el Señor prometió para su iglesia se cumplan. De otra manera, si no hacemos nada, lo único que vamos a hacer es que Dios busque a otras personas o que también el Evangelio se retrase porque el enemigo Satanás ganará ventaja sobre la tierra llevando a muchas más personas al infierno. Así que, amigo, amiga, así como David, le pidamos al Señor que nos enseñe cómo luchar las batallas. David le decía: enséñanos a escapar de las flechas. Verso 4, verso 5. Vamos a decirle: Señor, enséñanos a batallar, enséñanos a pelear tus batallas. Y una de las maneras es comenzar ayunando y orando por tu casa, por tu familia, por tu barrio, por tu país y por el mundo entero. Vamos a poner nuestro corazón en el momento de oración, en el momento de clamor a favor del reino de Jesucristo, para que la iglesia sea cada día limpiada. Hay que orar por los creyentes, hay que orar por los cristianos, por nuestros hermanos que están dispersos por todo el mundo, para que el Espíritu de Dios limpie cada día los corazones de nuestros hermanos y el Evangelio de Jesucristo avance sobre el reino de las tinieblas. Y dice el punto 6, vamos a ver: desde tu templo has declarado, esto dice Dios, cuando yo triunfe, repartiré entre mi pueblo las tierras de Siquem y las del valle de Sucot. Las tierras de Galaad son mías. Al norte están las tribus de José, para proteger a mi pueblo, y en Judá yo he puesto al rey. Los de Moab son mis esclavos. Edom
es mi propiedad, y en territorio filisteo lanzo gritos de victoria. Bueno, estos versos parecerían no decir absolutamente nada, pero créeme que dice mucho. Yo te lo voy a explicar en estos momentos. Estos versos dicen que David está dispuesto a pelear las batallas del Señor para que el Señor cumpla las promesas dadas a los patriarcas. Por ejemplo, las promesas dadas a Abraham. ¿Por qué? Porque David debía pelear las batallas del Señor para recuperar los territorios que habían sido tomados por los edomitas. Entonces David dice: Señor, tú le prometiste a Abraham siglos atrás, antes de que yo naciera, que estas tierras que hoy están tomadas por los edomitas, estas tierras serían de Israel, pero ahora están en manos del enemigo. Por lo tanto, David le dice a Dios: Señor, yo voy a pelear tus batallas, y esas promesas que le hiciste a Abraham hoy se van a cumplir, porque yo voy a luchar tus batallas y tú me vas a dar la victoria. Miren qué importante que es cuando nosotros tenemos en nuestros pensamientos un pensamiento parecido a este, como el que tenía David. Podemos decir: Señor, ¿qué cosas faltan aún de las promesas que hiciste para tu pueblo y para la iglesia y para tu iglesia que se cumplan en este mundo? ¿Qué falta? ¿Faltan países, naciones que aún no conocen a Jesucristo? ¿Faltan, Señor, profecías que se deben cumplir? ¿Faltan promesas en mi vida o en mi familia que aún tampoco se han cumplido? Bueno, en este momento David dice: yo, Señor, voy a tomar la espada y voy a pelear para que esas promesas que tú las prometiste y que hoy aún no se han cumplido porque el enemigo ha tomado control de esas promesas y no dejó que se cumplan, yo voy a tomar la espada y voy a luchar y voy a ganar en tu nombre para que esas batallas sean batallas ganadas y recobremos y ganemos y obtengamos la promesa que tú nos hiciste. Qué importante que es tener una visión basada en las promesas de Dios y en la palabra del Señor. Por eso es importante conocer la Biblia. Por eso es importante conocer las Escrituras. Porque si no conocemos las profecías y las promesas del Señor, seguramente vamos a estar orando simplemente por nosotros mismos, por nuestras familias, y no nos vamos a dar cuenta que somos un ejército del Señor. Que no estamos solamente para orar por nosotros mismos. Tampoco el Señor nos llamó para que fuésemos tan egoístas de orar por nosotros mismos o por nuestra familia solamente. El Señor nos llamó para grandes cosas, cosas mayores, cosas sublimes, cosas grandes. En muchas partes de la Biblia dice que poco es, dice el Señor, de que me seas testigo aquí en Israel. Yo también te he llamado para que me seas testigo hasta lo último de la tierra. Así que yo creo que nosotros tenemos que ampliar nuestra mirada. El Señor nos muestra que tenemos que ampliar nuestro horizonte y darnos cuenta que el Evangelio del Reino es pequeño como una semilla de mostaza, pero debe crecer como un gigante árbol. Hoy es tiempo de que nosotros ampliemos nuestro pensamiento y nuestra mente. No podemos conformarnos simplemente con vivir una vida en el Evangelio, nosotros y nuestra familia. El Evangelio debe crecer, el Evangelio debe expandirse, porque esa es la voluntad del Señor. Esa es la voluntad de Cristo. Él mandó a los discípulos: vayan por todas las naciones y prediquen el Evangelio del Reino a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Estamos cumpliendo nosotros con esa misión? ¿Qué aportás vos o qué aporto yo? ¿Qué aportas tú para esto? ¿Qué aporto yo para esto? Debemos preguntarnos si nosotros realmente hemos tomado la espada en nuestra mano para luchar o no, o aún no tienes ninguna espada para luchar.
Estamos preparándonos leyendo la palabra, aprendiéndola, orando, ayunando, buscando al Señor, limpiando nuestros corazones de pecado, porque el pecado nos hace prisioneros y tampoco nos va a permitir luchar, porque el soldado que va a luchar debe estar limpio de pecado, si no, no va a poder pelear. Creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta. Por eso es que en los versículos que te acabo de leer, los últimos 3 o 4, David le dice al Señor: yo voy a pelear estas batallas, yo voy a luchar y tú estarás conmigo. Sigamos leyendo. Tú, Dios mío, te has alejado de nosotros y ya no sales a pelear al frente de nuestros ejércitos. Obviamente que hasta ese momento, hasta el momento que David estaba orando, lógicamente Dios no salía a pelear las batallas con Israel porque Saúl estaba en pecado. Pero acá David le dice: Señor, si hasta acá no salías a pelear con nosotros, bueno, yo hoy estoy dispuesto a tomar la espada y que tú vayas delante nuestro para pelear las batallas. Vamos a poner al Señor adelante de nosotros, siempre y cuando el Señor va a pelear nuestras batallas, mientras nosotros dispongamos nuestro corazón. Si no disponemos nuestro corazón para pelear las batallas del Señor, el Señor no se va a poner delante nuestro para pelear las batallas. Importantísimo lo que te acabo de decir. Tú, Dios mío, eres nuestra ayuda, pero la ayuda humana resultaría difícil e inútil. Ayúdanos a vencer al enemigo. Dios nuestro, tú lo vencerás. Con tu ayuda saldremos victoriosos. Y acá David le dice finalmente: la ayuda humana no nos va a servir para nada. Y eso lo tenemos que entender nosotros, siempre, siempre. Hay que entender de que muchas veces nosotros podemos llegar a buscar ayuda de personas para que las personas nos ayuden en la parte espiritual, en la parte económica. Créeme de que la ayuda más grande va a venir del cielo, siempre y cuando, como te dije hace un momento, nosotros tomemos la espada en nuestra mano y estemos decididos a pelear la batalla del Señor. El Señor va a vencer, pero Él quiere que salgamos vencedores con Él. Él no quiere vencer solo, quiere compartir también su victoria. Saber que nosotros estamos peleando con Él y Él con nosotros. Así juntos, así como dice este salmo, poder levantar una bandera de victoria para que muchos en el mundo sean libres. Vamos a comenzar orando, vamos a comenzar ayunando, buscando al Señor. Oramos en este momento. Cerrado tus ojos, vamos a orar y vamos a decirle al Señor de esta manera: Padre que estás en los cielos, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te pedimos, Señor, de que si hasta el momento no tomábamos conciencia de que debíamos tomar la espada y guerrear y prepararnos para la batalla, hoy, Señor, te pedimos que pongas en nuestro corazón ese deseo, el deseo de luchar tus batallas, el deseo de pelear por la gloria, el deseo de que el Evangelio avance sobre el mundo, el deseo de que el Evangelio progrese, el Evangelio que sea predicado. Ese deseo, Señor, ponlo en nuestro corazón. Ese anhelo, ponlo en nuestro corazón. Que yo también tenga ese anhelo. Y sin pérdida de tiempo, sin más pérdida de tiempo, hoy mismo, tú puedas poner en mi mano la espada del Espíritu, que es tu palabra, para que, Señor, yo pueda luchar
contigo de muchas maneras y me comprometo a orar, me comprometo a ayunar, me comprometo a leer más tu palabra, me comprometo, Señor, a predicar el Evangelio de Jesucristo. Me comprometo a servirte, Señor, de todo corazón, limpiando también mi corazón de todo pecado, arrancando a través del poder de tu Espíritu Santo y a través del poder de tu palabra en mí, todo pecado que me asedie. Ayunaré y oraré hasta que tú, Señor, limpies mi corazón, para que yo sea un verdadero soldado, vestido como un soldado, desde los pies hasta la cabeza. Pelearé tus batallas, Señor. Lucharé tus batallas así como David, que estaba dispuesto a pelear tus batallas para que se cumpliera todas las promesas que Dios le había dado al patriarca Abraham. De la misma manera, Señor, tomaré la espada para que todas las promesas que Jesucristo hizo a la iglesia también se cumplan en el mundo entero y en nuestras propias vidas. Bueno, amigo, amiga, creo que ha sido un salmo corto, aunque nos hemos extendido bastante. Creo que valió la pena porque realmente ha sido un mensaje muy, pero muy hermoso, ya que el Señor nos ha bendecido. Espero verte en el Salmo 61. Si vos crees que hay una persona que necesite escuchar este mensaje, yo te aliento a que compartas el canal, que compartas el link con una persona y que también esa persona se suscriba, porque vamos a estar mañana mismo, siguiendo con el Salmo 61. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto.